diabéticos por la acumulación de los triglicéridos y la presencia de arteriosclerosis, lo cual va a dar la oclusión y estrechamiento de diferentes vasos, como por ejemplo las arterias femorales, popliteas, pedias, peroneas, lo cual va a conllevar a la isquemia. Entonces, toda esta confluencia nos va a dar lo que es la ulceración del pie diabético. Y si asociamos a ello lo que es la anemia, la nutrición deficiente, la inmunosupresión del paciente y las infecciones, a la larga podrían darnos lo que es la amputación. Hablándole de manifestaciones clínicas, vamos a ver a nivel neuropático, hay síntomas sensitivos, ¿no? Como parestesias, disestesias, anestesias, debilidad muscular, la piel seca por la anhidrosis, la presencia de lo que son las fisuras, ¿no? En los pies. En cuanto a los signos, va a haber pérdida de sensibilidad, a nivel táctil, térmico, vibratorio, presencia de hiperestesias, atrofia muscular, cambios tróficos en la uña. Vemos la enfermedad vascular periférica. En los síntomas vamos a encontrar pies fríos, dolor en reposo, claudicación intermitente. En cuanto a los signos, la palidez, ¿no? La cianosis, como vemos en imagen, las gangrenas, la disminución de la temperatura, ausencia de pulsos, ¿no? Hablando de los signos infecciosos, vamos a ver que hay la presencia de calor, rubor, supuración, cambios electróficos en la uña, como las peritonitis, dermatomicosis. En cuanto a los síntomas, esos van a estar atenuados, ¿no? Debido a la presencia de la neuropatía en el paciente diabético. Es por eso que cuando vienen los pacientes diabéticos, vienen ya en un estadio muy avanzado, ¿no? Ya, en cuanto al diagnóstico, básicamente es clínico, esto sumado a ello lo que es la anamnesis y el exhaustivo examen físico, que nos va a dar el 80-90% del diagnóstico. En cuanto a la anamnesis, tiene que estar dirigido a identificar los factores de riesgo, como por ejemplo preguntar la edad del paciente, el tiempo de evolución de su diabetes, el grado de control metabólico, los antecedentes, si el paciente tuvo ulceraciones, amputaciones, infecciones, ¿no? También ver los hábitos tóxicos, si el paciente consume alcohol, cigarrillos, ver el estado socioeconómico, el apoyo familiar de los pacientes y también en los antecedentes personales debemos de preguntar los factores de riesgo cardiovascular, si es que el paciente presenta también enfermedades microvasculares o macrovasculares. Hablando de, acá hay más factores de riesgo, ¿no? En el examen físico tenemos que explorar lo que es, primero, inspeccionar lo que es el pie, ¿no? Pidiéndole al paciente que se retire todos los zapatos, las medias, los vendajes, las gasas, ¿no? Y vamos a primero valorar lo que es la parte dermatológica, ver el color, el tipo de tejido, si hay presencia de ulceraciones, de deformidades o de algunas secuelas, ¿no? También ver lo que es la parte de la temperatura, de lo que es, bueno, en la palpación, ¿no? Ver lo que es la parte de la temperatura del pie, los pulsos distales, pedios. También tenemos que explorar la sensibilidad térmica, algésica y vibratoria. Y también algo que a veces nos olvidamos, ¿no? Es la valoración del calzado. Tenemos que también ver qué tipo de calzado usa el paciente, el ajuste, el tipo, el patrón de uso, las plantillas, entre otros. En la evaluación inicial tenemos que primero ver lo que es la parte vascular, seguido de la parte neurológica, también la parte ortopédica y por último la parte infecciosa. Vamos a describir paso por paso, ¿no? En la hemodinámica vascular vamos a explorar los pulsos distales, sobre todo lo que son los pulsos, el pulso pedio y también en algunos casos el pulso tibial posterior. Este es un buen predictor para valorar lo que es enfermedad vascular, ¿no? También tenemos que ver el tiempo de llenado venoso. Si es que este es mayor a 20 segundos, podemos decir que hay una presencia de isquemia. Y si va a ser severa, es cuando pasa los 50 segundos. El incremento de este tiempo es un indicador específico, pero poco sensible. Otra medida que nos ayuda también es lo que es el índice tobillo-brazo, que va a ser medir la presión arterial sistólica del tobillo sobre la presión arterial sistólica del brazo, esto realizado con la ayuda de un Doppler. Los parámetros o valores que nos van a interesar son sobre todo los que son menores, ¿no? Menores a 0.6 o en algunos casos nos dicen menores a 0.9, que nos van a indicar que estamos frente a una enfermedad arterial obstructiva periférica. La Asociación Americana de Diabetes recomienda que se realice esta búsqueda del índice tobillo-brazo, sobre todo porque hay riesgo de presencia de enfermedad coronaria en pacientes diabéticos que presentan un índice tobillo-brazo disminuido, ¿no? Entonces, pero hay que tener en cuenta que algunas veces los pacientes van a presentar valores mayores, como por ejemplo mayores a 1.3, porque es frecuente que en pacientes diabéticos se encuentren paredes arteriales calcificadas, ¿no? Bueno, continuando con la exposición, con respecto a lo que es la exploración neuropática, aquí vamos a evaluar, ¿no? La presión. Aquí utilizamos, ¿no? Lo que son los monofilamentos de nylon, de Siemens-Weinstein, en donde esto va a consistir, ¿no? En un nylon unido a un mango. En cuanto a su interpretación, vamos a ver que normal se representa, ¿no? Un paciente que responde sí al total de los 8 puntos, ¿no? 4 puntos por pie.
Lo anormal sería que el paciente responda al menos uno del total de 8 puntos, ¿no? Que son los 4 puntos por pie. Siguiente. En cuanto a la vibración, vamos a ver que esta se usa el diapasón, ¿no? De 128 ciclos sobre una prominencia ósea. Bueno, en cuanto a al test de pérdida de sensibilidad vibratoria, que vamos a colocar, ¿no? Una horquilla vibratoria de halus distal del paciente y preguntarle, ¿no? Si puede sentir la vibración. Aquí vamos a ver, en cuanto a su interpretación, lo normal, ¿no? Sí distingue la vibración, disminuido. Acá el paciente distingue parcialmente la vibración. Lo anormal sería, ¿no? Que no distingue la vibración. Siguiente, por favor. En cuanto a la prueba de sensibilidad de temperatura, vamos a ver aquí que aquí se recuerda, ¿no? La sensación de la temperatura, que se pierde a la par de la sensación del dolor, y por ende, ¿no? El paciente ha perdido la sensación de la temperatura. Aquí vamos a ver que lo normal es que el paciente sienta la diferencia, ¿no? Entre la temperatura ambiente y la sensación del frío, y en cuanto a la débil o pérdida de la sensación, existe, ¿no? La dificultad en sentir esa diferencia. Siguiente, por favor. En cuanto a la exploración física del pie diabético, vamos a ver aquí el estado general, ¿no? Vamos a ver lo que es la fiebre, el dolor, rubor, calor, exudado, las secreciones que puedan producir, la fetidez, ¿no? En la zona afectada. Aquí hablamos, ¿no? Si las úlceras son crónicas y los datos clínicos, ¿no? Y también se va a hacer, ¿no? El raspado de la base post desbridamiento. También aquí se puede hacer, ¿no? La aspiración con aguja, que es realizable, pero tiene poca sensibilidad. Siguiente. Bueno, en cuanto... Ay, no logro ver. Bueno, aquí vamos a ver, ¿no? En la tabla, una clasificación del riesgo, ¿no? De la ulceración. Vamos a evaluar, ¿no? Aquí el riesgo bajo, que va a ser la visión, ¿no? Anual, el riesgo aumentado, que va a ser de 3 a 6 meses, y el riesgo alto de 1 a 3 meses. Y también, ¿no? Lo clasifica en pie ulcerado. Siguiente, por favor. Bueno, aquí mostramos, ¿no? Un algoritmo de las actividades preventivas, ¿no? De la prevención primaria en pacientes con pie diabético. Vamos a ver que en la conservada va a haber una revisión, ¿no? De 1 a 3 años. En cuanto al diapasón o los monofilamentos de 10, vamos a ver, ¿no? Que esta puede evaluar, ¿no? La valoración vascular, la estratificación de riesgo y si es ausente, la valoración morfológica. Siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación, vamos a ver también lo que es la clasificación de Wagner. Esta clasificación vamos a ver, ¿no? Que constituye, ¿no? Para un plan de tratamiento, y esto va a evaluarse, ¿no? Según el grado que se encuentre. Nos va a dar la información sobre la gravedad, profundidad, infección o gangrena, ¿no? Del pie. Siguiente, por favor. Y evalúa, ¿no? Los 6 grados. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la clasificación de Texas, vamos a evaluar aquí que esto va a evaluar, ¿no? Dos criterios principales, que es la profundidad, la existencia de la infección o isquemia. Y vemos, ¿no? Que en el eje longitudinal está lo que es la profundidad y los 4 grados, y en el eje vertical lo que es la infección, isquemia y el estadio, ¿no? A, B, C y D. Siguiente, por favor. En cuanto a los exámenes complementarios, acá va a ser no necesario el hemograma completo, la glicemia en ayunas, para evaluarnos lo que es el grado del control metabólico, la urea y creatinina en sangre. También vamos a evaluar lo que es el lipidograma completo, el cultivo bacteriológico y micológico de los antibiogramas. También es importante, ¿no? El Doppler a color para evaluar el aporte y el riesgo sanguíneo del miembro inferior, y también, ¿no? El estudio radiológico. Siguiente. En cuanto a las pruebas de imagen, vamos a ver que la radiología no es capaz, ¿no? De hacer un diagnóstico directo. Es por eso que el paciente diabético nos mostrará, ¿no? Alteraciones tanto en partes blandas como en el tejido óseo. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento, vamos a ver que primero el manejo multidisciplinario del pie diabético, ¿no? Acá vamos como yo le dije, el control glicémico va a ser importante, el soporte nutricional, las alteraciones, ¿no? De la evaluación inicial. Vamos a ver una interconsulta a cirugía cardiovascular, el desbridamiento del tejido, ¿no? Va a ser con el cuidado local de la herida. También vamos a ver lo que es la osteomelitis, ¿no? Como una resección quirúrgica y tratamiento antibiótico.
Vamos a ver que también en presencia de una infección masiva y pérdida de tejido, contactar, ¿no?, al cirujano plástico, y también va a ser de importancia, ¿no?, una interconsulta cirugía vascular, que es esencial en estos pacientes. Siguiente. Bueno, en cuanto al tratamiento quirúrgico, vamos a ver que esta va a estar indicado principalmente, ¿no? Vamos a ver lo que son los objetivos de la cirugía del pie diabético. Aquí vamos a ver, ¿no?, lo que es la eliminación del tejido muerto, la descarga de la zona del pie, el llenado de los espacios vacíos, el cierre de la lesión, la estabilidad funcional y lo que es la revascularización tisular. En cuanto a los límites de la cirugía del pie diabético, aquí evalúan, ¿no?, el compromiso vascular, la extensión, también contar con habilidades necesarias, ¿no? Y la decisión del paciente. Siguiente. Bueno, en cuanto al tratamiento quirúrgico inicial, este va a comenzar, ¿no?, primero por lo que es el desbridamiento y el control de la infección y adicionalmente la evaluación, ¿no?, de la herida. Siguiente. Bueno, en cuanto a las úlceras complejas, vamos a ver que estas requieren, ¿no?, de un estudio vascular, el cual incluye principalmente, ¿no?, lo que es la angiografía, por tomografía computarizada, que vamos a ver que esta va a estar indicada en reconstrucción, ¿no?, microquirúrgica, para evaluar, ¿no?, el estado vascular general y de los colaterales. Por segundo tenemos el Doppler ultrasonido, aquí confirma, ¿no?, lo que es el flujo vascular distal. También esta nos va a ayudar para informar, ¿no?, la selección de los vasos receptores mayor a 4 centímetros por segundo. En cuanto a la presión transcutánea del oxígeno, esta va a ser, ¿no?, cuando es mayor a 30 miligramos con oxígeno ambiental, es un factor, ¿no?, predictivo para el éxito de la cicatrización. También se va a evaluar lo que es el índice tobillo-brazo. Siguiente. Bueno, en cuanto a los procedimientos quirúrgicos del pie diabético neuropático, vamos a ver primero lo que es el principio de la lesión abierta versus la lesión cerrada. Aquí no vamos va a ser importante, ¿no?, lo que es la localización de la lesión, también va a ser la vía causal y el componente autonómico. En cuanto a la lesión abierta, vamos a definir que es una lesión de espesor total, que va a estar localizada, ¿no?, por debajo del tobillo en un diabético, ¿no? Esta se conoce como la úlcera de pie diabético. En cuanto a la úlcera cerrada, se presenta, ¿no?, en lesiones sin afectación de lo que es la integridad cutánea. Siguiente. Bueno, el segundo principio, vamos a ver, va a ser del estado tisular y acá van a involucrar, ¿no?, lo que son las estructuras. En cuanto a la localización, vamos a evaluar el pie, vamos a ver si esta va a estar en el retropié, en el medio pie o el antepié. También el tamaño de la herida va a ser importante, ¿no?, para medir la longitud con la extensión cefálica y caudal y el ancho perpendicular a la longitud. En cuanto a la severidad de las úlceras del pie diabético, vamos a evaluar, ¿no?, por la clasificación de Wagner en función de 3 parámetros, ¿no?, como ya lo dije, la profundidad, extensión y la presencia, ¿no?, de infección o de gangrena. Siguiente. Bueno, en cuanto al tipo de tratamiento, según la escala de Wagner, vamos a ver que en el 0 va a ser muy importante, ¿no? Como lo vemos en la tablita, el lavado, el uso de las cremas, la retirada de los callos, los zapatos adecuados, como ya lo dijeron, va a ser muy importante. En el Wagner 1 vamos a ver que va a ser muy importante, ¿no?, el reposo, también el lavado, el uso de los antisépticos. Y en el grado 2 vamos a ver que también va a ser muy importante el reposo, el desbridamiento, la cura de cada 24 o 48 horas ¿no?, y el tratamiento antibiótico. En cuanto al tipo 3 y 4, vamos a ver también que el desbridamiento quirúrgico va a ser muy importante. En el grado 5 vamos a ver que en caso de una gangrena, el paciente debe, ¿no?, ser hospitalizado para amputación. Siguiente. Bueno, hay que tener en caso que en ningún caso de estas representaciones no debemos olvidar, ¿no?, la toma de control de la glucemia, el control exhaustivo, ¿no?, de los factores de riesgo que pueda presentar el paciente. En cuanto al tratamiento farmacológico, vamos a ver que en la de tipo 1 y 2 va a ser muy importante, ¿no?, el uso de antibiótico-terapia y los analgésicos, como lo muestra en la imagen. Siguiente, por favor. Bueno, también, bueno, en cuanto al hecho de las úlceras, vamos a determinar, ¿no?, si el tejido es necrótico, presenta granulaciones o la epitelización.
Vamos a ver también que los factores de riesgo asociados a la presencia de infección del pie. Vamos a ver las úlceras que penetran hasta el hueso, las úlceras con una duración mayor a 30 días, unas úlceras recurrentes, las de etiología traumática y también las asociadas, ¿no?, a enfermedad arterial periférica del pie diabético. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al principio 3, esto va a constar, ¿no?, de la diseminación de la infección y del síndrome compartimental. Aquí no se va a evaluar primeramente lo que es la zona plantar lateral, la central, la medial y la profunda interósea. El principio 4 va a ser la presencia o no de osteomelitis. Aquí vamos a ver que en el paciente con una úlcera diabética, la infección inicial afecta, ¿no?, lo que es la corteza del hueso. Cuando la infección progresa o involucra el hueso y la médula se llama osteomelitis, ¿no? Siguiente. Bueno, en cuanto al principio 5, vamos a ver que la clasificación de pie diabético describe una categorización de cirugía realizada en ausencia de isquemia. Aquí las variables fundamentales va a ser la presencia o ausencia de neuropatía, también de la herida abierta y también, ¿no?, de la infección aguda amenazante, ¿no?, del miembro. Siguiente. Bueno, en cuanto a la base conceptual, se encuentra, ¿no?, en definir las distintas clases de cirugía, que teóricamente vamos a encontrar 4, la clase 1 que va a ser la cirugía electiva de pie diabético, la de tipo 2, la cirugía profiláctica o preventiva, la de tipo 3, la cirugía curativa y la clase 4 vamos a ver qué es la cirugía de urgencia o emergencia. Siguiente. Continuando con la exposición, vamos a hablar de los principios restantes. Hablaremos ahora del principio 6, el principio del desviamiento quirúrgico versus el cortante. Debemos considerar que el tejido desvitalizado y o necrosado va a constituir un obstáculo para que la cicatrización sea adecuada y óptima. Además, va a representar una barrera mecánica que va a retardar el proceso de cicatrización. Va a favorecer también lo que es el crecimiento bacteriano, dando así un medio ideal que va a aumentar la infección y las demandas linfocitarias. Además, también va a cronificar lo que es el proceso inflamatorio, impidiendo lo que es el drenaje natural de la herida, favoreciendo así los procesos supurativos en los tejidos. Bueno, y finalmente, ¿no?, el desvidamiento va a ser conocido como el método por el cual los tejidos desvitalizados o infestados, la fibrina y los materiales extraños, van a ser extraídos de una herida, que va a ser un componente esencial no solo para el manejo en este caso de una úlcera, ¿no?, sino para el manejo efectivo de cualquier herida. Siguiente, por favor. En cuanto a las generalidades del desbridamiento, este va a consistir, ¿no?, en resecar todo el tejido blando y eso desvitalizado e infectado, ¿no? Se irriga abundantemente para lo que es reducir el recuento bacteriano. Se debe que tomar cultivos también de los tejidos a resecar. Deben ser seriados estos como parte de la preparación de la úlcera para la preparación de lo que es la reconstrucción. Debemos considerar también que la proteína C reactiva se puede usar como indicador de infecciones ocultas o infecciones, ¿no?, posibles después de lo que es la reconstrucción. Siguiente, por favor. En cuanto a los angiosomas y su irrigación, en la región del tobillo y pie van a existir 5 angiosomas, como pueden ver en la imagen, ¿no?, que van a estar irrigados por distintas ramas de las arterias. Entre ellas tenemos, ¿no?, la tibial posterior, la tibial anterior y también la peronea. Ahora, la comprensión de la distribución de las mismas va a ayudar a planificar no solo la reconstrucción, sino también lo que es el desbridamiento. Al planificar la reconstrucción con colgajos locales, se debe diseñar esta de manera que no se viole el territorio del angiosoma, porque podría provocar una necrosis del colgajo, ¿no? Acá en la imagen del costado podemos observar, ¿no?, los diferentes angiosomas y su distribución. En el angiosoma 1 podemos observar que este está irrigado por lo que es la arteria tibial anterior y pedia. El angiosoma 2 está irrigado por la arteria tibial posterior y calcánea medial. El angiosoma 3 por la arteria plantar medial. El angiosoma 4 por la plantar lateral. Y la 5 por la arteria peronea y calcánea lateral también. Resaltar, ¿no?, que realizar el desvidamiento guiado por angiosomas aumentará la sobrevida del colgajo al incrementar lo que es la probabilidad de revascularización marginal del angiosoma. Siguiente, por favor. En cuanto a los propósitos del desbridamiento cortante o quirúrgico, van a ser básicamente 5 propósitos. Tenemos el primero, ¿no?, el cual consiste en el drenaje del tejido necrótico y la colección purulenta. El segundo, que es la estimulación de la cicatrización de una úlcera, que usualmente va a ser crónica. La valoración también de la extensión de la infección.
la toma de muestras para cultivos de los tejidos profundos y la eliminación de la tunelización, que van a ser cavidades profundas que van a favorecer lo que es la proliferación bacteriana. Debemos considerar también que el tejido blando suprayacente debe ser resecado a pesar de que se cree una herida más grande. Siguiente, por favor. En cuanto al desbridamiento quirúrgico, este va a ser la retirada completa del tejido necrótico y desvitalizado y va a consistir en resecciones amplias que van a implicar la retirada de tejido necrótico y parte del tejido sano, como se mencionó, ¿no? Resaltar también que puede presentar sangrado y como indicaciones va a tener que el tejido tenga presente, ¿no? Sea tejido desvitalizado grueso, muy adherente, con lesiones extensas, profundas o muy exudativas y o signos de celulitis o sepsis. En caso también de osteomielitis de pie diabético y en caso también de fasciitis necrotizante. Debemos resaltar que como es un proceso cruento, precisará, ¿no?, el empleo de anestésicos. Siguiente, por favor. En cuanto a las precauciones del desbridamiento quirúrgico, vamos a tener varias. Entre las principales tenemos el riesgo de sangrado. Debemos tener una especial atención en aquellos pacientes que hayan recibido tratamiento con antiagregantes o anticoagulantes, concomitantes previos o alguna coagulopatía previa también. Recordar, ¿no?, que las úlceras no cicatrizables por el tipo de lesión o tejido también. Los pacientes también, resaltar a los pacientes con enfermedades en estadio final y con baja expectativa de vida. Y el principal, ¿no?, que en necrosis húmedas resulta esencial distinguir con claridad entre el pie diabético, neuropático y el neuroisquémico. Al costado pues, se presenta una imagen sobre el algoritmo de tratamiento en caso de las necrosis húmedas. Como puedes observar, ¿no?, debemos distinguir primero entre un pie diabético neuropático, como se ve en el primer recuadro, de un pie diabético neuroisquémico, en el segundo recuadro. En el pie diabético neuropático, lo que se hará será una antibiótico-terapia más desbridamiento. En caso del pie diabético neuroisquémico, se debe evaluar el grado de isquemia. En caso del índice tobillo-pie sea mayor a 0.7, se le dará antibiótico-terapia más desbridamiento. En caso se trate de una isquemia moderada severa, con un índice tobillo-brazo menor a 0.7, se debe evaluar la revascularización. Si esto es posible, se hace la revascularización propiamente dicha, más la antibiótico-terapia, más el desbridamiento. Mientras que si esto no va a ser posible, se hace cuidados locales de la herida, principalmente orientadas a transformar lo que es la necrosis húmeda a una necrosis seca. Siguiente, por favor. En cuanto a las precauciones continuamos, ¿no?, con las precauciones del desbridamiento quirúrgico. En las necrosis secas de origen arterial del pie diabético no revascularizable va a ser necesario realizar una valoración individual sobre la conveniencia del desbridamiento. También resaltar, ¿no?, que en áreas anatómicas de especial importancia, como por ejemplo tenones expuestos, cápsulas articulares, donde se debe realizar la gestión de riesgo, se debe realizar, ¿no?, la gestión de riesgos, balance riesgo-beneficio. Pues realizar un desbridamiento quirúrgico en esta zona podría limitar la funcionalidad del pie. En caso de que el enfermo no manifieste su consentimiento informado, debemos tener una especial consideración, ¿no? Y como resumen, ¿no?, en cuanto a las precauciones del desviamiento quirúrgico, va a requerir de conocimientos, habilidades, destreza y además lo que es el consentimiento informado del paciente. Siguiente, por favor. En cuanto al desbridamiento cortante, va a ser el que se va a realizar a pie de cama. Se retira de forma selectiva el tejido desvitalizado en diferentes sesiones hasta el nivel tejido viable. Como ventajas tiene que este va a ser rápido, va a reducir la carga bacteriana y el mal olor asociado a la misma, y va a resultar más selectivo que el quirúrgico, ¿no? Indicaciones tiene en la presencia de tejido necrótico, desvitalizado o en zonas hiperqueratósicas, secas o con exudado abundante. En aquellos en que se sospeche una elevada carga bacteriana o signos clínicos de infección o celulitis, y en aquellas áreas en aquellas también lesiones que no estén localizadas en las áreas anatómicas de especial atención que mencioné previamente. Siguiente, por favor. En cuanto a las precauciones del desbridamiento cortante, debemos anticiparnos a la presencia del dolor en esta técnica, por eso se debe usar anestésicos locales. Se debe prever el riesgo de hemorragia en todos los pacientes, sobre todo en los pacientes que ya se mencionó previamente, ¿no?, en aquellos que hayan consumido antiagregantes o tengan una coagulopatía de fondo. También debemos tener precaución que al desbridar el tejido esfacelado debemos evitar arrancar tejido por el riesgo de lesionar el sano, ¿no?, ya que este está anclado. Y bueno, también resaltar que existe posibilidad de bacterias transitorias durante el proceso de desbridamiento. Y no se aconseja la realización del desbridamiento cortante en aquellos pacientes que presenten alto riesgo de sangrado, en úlceras no cicatrizables, por insuficiente también aporte vascular. Siguiente. Vamos al principio 7, el principio del tratamiento quirúrgico de las deformidades. Va a tener como objetivo, ¿no?, la de detener el proceso de deformidad, ulceración, infección y gangrena.
De la de eliminar también la presión excesiva de los puntos de fricción. Bueno, para obtener un pie plantígrado y estable sin prominencias óseas. Se debe estabilizar también el dedo a nivel de la articulación metatarso-falángica en caso existan deformidades a este nivel. En cuanto a la clasificación de este tipo de tratamiento, de este tipo de procedimiento, vamos a tener tres, ¿no? En los procedimientos de la porción anterior del pie, los del medio pie y los del retropié. Siguiente, por favor. Y como indicaciones, ¿no?, del tratamiento quirúrgico de las deformidades, vamos a tener las siguientes. Una úlcera que no cicatriza o empeora a pesar de la buena perfusión vascular. Una úlcera en contacto con hueso. La presencia de importantes deformidades podálicas, por ejemplo, la artropatía de Charcot. Lesiones también con exposición del hueso. Celulitis en relación con la úlcera que no va a responder al tratamiento local ni antibiótico terapia oral. Siguiente. En cuanto al principio del tratamiento quirúrgico de la ulceración, vamos a tener tres tratamientos principales, los cuales van a subdividirse también. En el primero tenemos, ¿no?, los tratamientos quirúrgicos que van a ser directos en la úlcera. El segundo, los tratamientos quirúrgicos en los tejidos vecinos del antepié. Y finalmente, los tratamientos indirectos. Dentro de los directos tenemos el desbridamiento, la resección en bloque y cierre primario, la resección en bloque de la úlcera con corrección ósea y cierre. En los tratamientos quirúrgicos en los tejidos vecinos del antepié tenemos la osteotomía, la decapitación, la incisión dorsal y lavado, el acortamiento del metatarsiano hacia su base, cirugía de las deformidades óseas, artrodesis y ostectomía. En los quirúrgicos indirectos tenemos la descompresión nerviosa, tenotomía del tendón de Aquiles y simpatectomía periarterial como sin neurólisis. Siguiente. En cuanto al principio 9, al principio de la cobertura quirúrgica de la ulceración, debemos considerar, ¿no?, que para entender apropiadamente las técnicas de cobertura, se debe hacer un análisis de lo que es la escalera reconstructiva, así también como lo que son las características anatómicas y las funcionales del pie. Resaltar, ¿no?, que el análisis de la escalera reconstructiva va a servir de guía para los esfuerzos en la reconstrucción y se va a describir los niveles de tratamiento de las heridas cada vez más complejos. Las opciones para la reconstrucción de lo más simple a lo más complejo van en orden siguiente. Primero, el cierre por intención secundaria, luego un cierre directo, primario tardío, el uso de injertos de piel y finalmente los colgajos locales y regionales. Siguiente. En cuanto a fundamentos para la selección de la técnica de cobertura, debemos tener en presentes, ¿no?, estos 5. Primero, el graduar la respuesta terapéutica de simple a complejo. Bueno, mediante la decisión de lo que es una técnica apropiada, dependiendo del caso. No siempre resulta necesario comenzar por un peldaño más bajo y luego ir subiendo para fracasar. Si es que desde un inicio nosotros vemos que es necesario un procedimiento más complejo, pues debemos usarlo, ¿no? Segundo, lo más importante va a ser convertir la herida crónica en una herida aguda. Tercero, se va a recomendar una cobertura simple cuando no hay tendón, articulación ni hueso expuesto. En este tipo de lesiones debe haber un cierre de intención secundaria, o ya sea un cierre primario tardío o injerto de piel. Bueno, el uso de cualquier tipo de colgajo va a requerir una evaluación de lo que es el flujo sanguíneo, ¿no? En caso de colgajos locales, debe haber lo que es una señal Doppler cerca de lo que es la base del colgajo. En colgajos pediculados, la rama dominante es el colgajo, debe ser permeable. Y en los colgajos libres debe haber una permeabilidad de arteria-vena receptora, ¿no?, adecuada de la arteria-vena receptora. 5. Los colgajos libres en el pie y tobillo, especialmente en personas con diabetes o enfermedad vascular, tienen un alto riesgo de fracasar y deben planearse cuidadosamente. Siguiente. Bueno, en cuanto a los colgajos, ¿no? Los colgajos para la reconstrucción del pie diabético deben proporcionar un tejido bien vascularizado, un tejido que permita controlar la infección, aportar un contorno adecuado para el calzado, ser duraderos y tener un anclaje sólido para resistir las fuerzas de cizallamiento. De hecho, es controversial que colgajos musculares con injerto de piel, colgajos fasciocutáneos, colgajos de perforantes otorguen una solución óptima para la reconstrucción de pie, especialmente en las zonas de apoyo. Pero mientras los colgajos cubran el defecto con tejido bien vascularizado, se proporcionará un suministro vascular independiente que permitirá a su vez, ¿no?, erradicar la infección y aumentar el aporte de oxígeno. A su vez también, ¿no?, beneficiando lo que es la efectividad antibiótica y la neovascularización del tejido isquémico adyacente. Siguiente, por favor. Ahora vamos a lo que es amputaciones. Debemos resaltar algo muy importante, que hay casos en que las amputaciones van a ser inevitables. Y bueno,
resaltar también que frecuentemente las amputaciones se van a realizar a un nivel mucho más proximal que el requerido. ¿Para qué? Para asegurar básicamente que la herida cierre, ¿no? Herida cierre y de algún modo se limita lo que es una amputación solo, a que la amputación sea mínima y esta no corra a que sea una amputación mayor, ¿no? Pues debemos considerar que aquellos pacientes que han recibido una amputación mayor luego de 5 años presentan una mortalidad hasta del 80%, ¿no? Por ello la importancia de esto también. Bueno, resaltar también que el uso de colgajos libres para cubrir defectos de amputaciones va a ser eficiente para mantener la longitud del pie y preservar lo que es el patrón de marcha. Asimismo, permitirá evitar amputaciones mayores. Se ha reportado también que el salvataje mediante microcirugía va a aumentar la sobrevida a 5 años, ¿no? Desde un 41.1% hasta un 76.8%. Siguiente, por favor. Ahora vamos al último principio. Al principio para el desarrollo de amputaciones menores, ¿no? A continuación voy a mencionar los principios para el desarrollo, básicamente, de estas amputaciones. Primer principio, ¿no? La desarticulación de la segunda falange del primer dedo va a permitir mantener lo que es el largo del brazo de la palanca del pie. Debemos conservar también la exéresis de la primera falange del primer dedo, su extremo proximal, para lo que es mantener los sesamoideos, la almohadilla grasa adyacente al primer metatarsiano y también lo que es el complejo flexor. La desarticulación de la primera articulación metatarsofalángica se debe hacer retirando los sesamoideos. Cuarto, la desarticulación de un único artejo tercero o cuarto va a ser siempre una buena opción. Siguiente. Bueno, y la desarticulación de todos los artejos resulta bueno también a nivel funcional. En cuanto a la amputación del primer rayo, se debe tratar de preservar lo más posible su longitud. Su lado plantar se debe biselar. En cuanto a la amputación única del segundo, tercero o cuarto rayo, hecha a nivel de la metáfisis proximal, debemos resaltar que esta va a ser estética y además también funcional. Para la amputación del quinto rayo, la diáfisis se debe resecar en forma oblicua y dejar una faceta inferolateral biselada y preservar lo que es la inserción del peroné lateral corto. En cuanto a la amputación transmetatarsiana, en este caso se debe dar una configuración con mayor longitud medial y menor lateral y biselar de los metatarsianos en el lado plantar. Siguiente. En cuanto a las amputaciones menores no recomendadas, no se recomienda, ¿no?, dejar un dedo aislado al extirpar sus vecinos a cada lado. Debemos resaltar también que no se debe hacer una desarticulación aislada del segundo dedo, porque va a ser mucho más funcional y estética la resección parcial a nivel de la metáfisis proximal. En cuanto a la resección del primer y segundo dedos, o los dos dedos centrales, va a tener como resultados funcionales y cosméticos bastante malos, ¿no? Por ello se prefiere en este tipo de personas que se haga una amputación transmetatarsiana, porque esta va a constituir básicamente la mejor opción. Siguiente, por favor. En cuanto a la revascularización, debemos considerar que el momento ideal para la reconstrucción después de la revascularización no está claro, pero de hecho se ha reportado el salvataje exitoso de la extremidad mediante la reconstrucción con colgajo libre y la revascularización simultánea. Sin embargo, la tasa de fallo temprano dentro de los 30 días es alta, lo que sugiere que debería existir un periodo de estabilización suficiente después de la revascularización. Siguiente. En cuanto a la selección de pacientes para precisamente la revascularización, debemos considerar, ¿no?, aquellos pacientes con defectos extensos y complejos y defectos moderados pues, para los defectos extensos y complejos se debe considerar para la reconstrucción. En cuanto a defectos moderados y grandes, la reconstrucción con colgajos libres va a ser la técnica de elección. Y bueno, finalmente, ¿no?, se consideran como candidatos para la reconstrucción microquirúrgica aquellos que presenten defecto en la extremidad inferior, que no han mostrado signos de granulación o cicatrización a pesar del desvidamiento adecuado, aquellos que no presenten enfermedad sistémica significativa que pueda ser exacerbada, a una capacidad previa de deambulación con el objetivo de restaurar una extremidad funcional, y el compromiso del paciente con la fisioterapia requerida para reingresar a la vida normal, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a los vasos receptores y el rol de la supremicrocirugía, el mayor desafío en la reconstrucción de la microcirugía del pie diabético va a ser encontrar un vaso receptor adecuado, ¿no? Si se utiliza una arteria principal como receptora, se debe buscar un segmento que no esté afectado por la calcificación. Se recomienda una anastomosis también terminolateral
Y resaltar también, ¿no?, que está reportado lo que es el fenómeno del robo vascular, en el que el flujo puede ser desviado al lecho vascular de baja resistencia constituido por el colgajo. Durante el periodo de transición a la isquemia del pie se desarrollan vasos colaterales de los angiosomas adyacentes para asegurar lo que es la irrigación alternativa. Y esto puede extender las posibilidades de reconstrucción en pacientes con pie diabético e isquemia severa. Siguiente. Una contraindicación absoluta de este proceso sería la ausencia de flujo distal al pie, sin signos de perfusión de lo que son los vasos pequeños. Ahora hablemos un poco de la supramicrocirugía, ¿no? Esta va a ser una técnica definida como la anastomosis de los vasos con diámetro menor a 0,8 milímetros. En caso del pie diabético, permite basar las reconstrucciones en pequeñas ramas de las arterias principales o en perforantes sin arteriosclerosis cuando no existen vasos mayores disponibles. Va a desempeñar un papel alternativo en la reconstrucción del pie diabético, ya que permite que la anastomosis a un pequeño vaso del angiosoma adyacente bien vascularizado proporcione suficiente perfusión para permitir que un colgajo libre cubra el territorio isquémico y otorgue una adecuada irrigación. Siguiente. Ya, y ya para entrar a la parte final de la exposición, se consideró revisar, ¿no?, la modificación de los estilos de vida de aquel paciente que presenta el pie diabético. Y como puntos importantes tenemos 3 y al final se darán unas recomendaciones generales, ¿no? Los puntos importantes van a ser la exploración del pie, de las uñas y en sí también el calzado. Dentro de la exploración del pie se debe revisar el pie de manera meticulosa y de manera diaria. Se puede usar un espejo, sin olvidarse de lo que son los espacios interdigitales. Se debe buscar también la presencia de humedad, maceración, descamación de la piel, cortes o heridas. Y si se encuentra alguna lesión o cambios de color, hinchazón, acudir a lo que es el centro de salud. En caso de las uñas, estas deben cortarse con cuidado, usando tijeras de punta roma. Es preferible limarlas con una lima de cartón, nunca más allá del límite de los dedos, ¿no? 1 o 2 milímetros, como se resalta acá. Y los bordes han de quedar rectos. Si en la exploración se observa inflamación o enrojecimiento del tejido que rodea la uña, se deberá acudir a lo que es el centro de salud. En cuanto al calzado, debemos resaltar que el calzado no solo tiene una función preventiva, sino también va a tener una función terapéutica, como un complemento, como se menciona allí, de descarga del pie, lo que impide ulceraciones. El calzado de una persona diabética debe cumplir las siguientes condiciones. Primero, no debe ser ni apretado ni suelto. La puntera debe ser ancha, alta y redondeada. El interior debe tener 1 o 2 centímetros más largos que el pie para permitir la movilidad de los dedos. Es recomendable que el material de zapato sea piel fina y blanda. Debe tener algo de tacón ancho, entre 2 a 4 centímetros, ya que no es recomendable que el pie esté excesivamente plano porque aumentaría la tensión a nivel de la musculatura posterior de la pierna. El ajuste del calzado debe ser mediante cordones, hebillas, velcros o cualquier otro mecanismo que permita sujetar el pie a nivel del dorso. Por los cambios que sufre el pie, se recomienda a las personas con diabetes que vayan a comprar sus zapatos al final del día, por último en lo referente al calzado, ¿no? La suela debe ser antideslizante, no demasiado gruesa y rígida para evitar el derrumbamiento del pie. Es recomendable llevar siempre calcetines de algodón en verano y lana en invierno, y estos deben tener las costuras por fuera para evitar el roce constante. Y bueno, finalmente, ¿no?, es muy importante considerar el tamaño adecuado. Es muy importante que sean el tamaño adecuado y cambiarlos cada día, ¿no? Siguiente. En cuanto a la higiene del pie, ¿no?, este debe ser con agua tibia. La temperatura se comprobará con el codo, manos, nunca con los pies. Será más o menos de unos 37 grados. Se debe usar un jabón de un pH de 5,5. El baño no debe durar mucho tiempo, debe ir de 5 a 10 minutos. Es muy importante realizar también un buen secado, sobre todo en la zona interdigital, que es donde se acumula la humedad. En cuanto a las recomendaciones generales, nunca se debe caminar descalzo, se debe inspeccionar el calzado diariamente, ya que puede tener piedras u otros objetos. Debido a la falsa de sensibilidad, no notarlos, ¿no? Nos podemos encontrar ante una ulceración de pie. Debido a la falta de sensibilidad, es muy importante evitar el uso de bolsas calientes ni almohadillas eléctricas, ya que se podría realizar una quemadura severa. Y finalmente, se recomienda evitar el hábito tabáquico, ya que, como sabemos, no este va a ser un agente vasoconstrictor, lo cual va a favorecer lo que es la aparición de úlceras. Eso sería todo. Doctor, ahora vamos a presentar unos cuantos videos sobre, por ejemplo, acá hay una técnica que es la revascularización de arterias de las piernas obstruidas en un paciente con pie diabético mediante el uso de lo que es una técnica mínimamente invasiva, ¿no?, que se denomina lo que es la angioplastía ecoguiada por acceso retrógrado.
Tomás Díaz y les voy a presentar un caso de revascularización de arterias tibiales en isquemia crítica de miembro inferior en pie diabético mediante angioplastía ecoguiada por acceso retrógrado, el primero en el Perú. Se realiza mediante anestesia local y bloqueo del nervio femoral ecoguiado. Del mismo modo, ecoguiado se realiza la punción de la arteria tibial posterior y por técnica de Seldinger, ya canalizada la arteria, se ingresa nuestra guía metálica. Luego, una vez ingresado nuestra guía, procedemos a colocar un dilatador en la arteria tibial posterior. También punzamos del mismo modo la arteria tibial anterior por acceso retrógrado. Introducimos nuestro balón y, como podemos evidenciar en un inicio, con arterias calcificadas de malas características, ya adentro con el balón podemos ver que se encuentra el balón dentro, estamos insuflando el balón, pueden evidenciar se está dilatando la arteria endovascularmente. Se retira la guía, se desufla el balón, se retira el balón, ya retirando el balón, se procede a retirar por la zona de punción. Como podemos evidenciar, ya se evidencia un flujo pulsátil evidente. Ecográficamente podemos ver que la arteria tibial posterior aumentó de calibre, aumentó de flujo con... Hola, soy el doctor Max. ¿Salió vuestra compañera acá? Y les voy a presentar un caso de revascularización de arterias tibiales en isquemia crítica de miembro inferior en pie diabético mediante angioplastía ecoguiada por acceso retrógrado, el primero en el Perú. Se realiza mediante anestesia local y bloqueo del nervio femoral ecoguiado. Del mismo modo, ecoguiado se realiza la punción de la arteria tibial posterior y por técnica de Seldinger, ya canalizada la arteria, se ingresa nuestra guía metálica. Luego, una vez ingresado nuestra guía, procedemos a colocar un dilatador en la arteria tibial posterior. También punzamos del mismo modo la arteria tibial anterior por acceso retrógrado. Introducimos nuestro balón y, como podemos evidenciar en un inicio, con arterias calcificadas de malas características, ya adentro con el balón podemos ver que se encuentra el balón dentro, estamos insuflando el balón, pueden evidenciar se está dilatando la arteria endovascularmente. Se retira la guía, se desufla el balón, se retira el balón, ya retirando el balón, se procede a retirar por la zona de punción. Como podemos evidenciar, ya se evidencia un flujo pulsátil evidente. Ecográficamente podemos ver que la arteria tibial posterior aumentó de calibre, aumentó de flujo considerado, y así también la arteria tibial anterior aumentó de calibre con un flujo considerado. De esta manera hemos revascularizado tanto la arteria tibial posterior como la arteria tibial anterior endovascularmente ecoguiado. Al final solo nos queda una zona de punción en la zona de arteria tibial posterior y en la arteria tibial anterior. Este procedimiento Ese video es reciente, ¿no? Sí, doctor. Sí, me parece que es uno de mis colegas, un amigo mío es Félix Tipagti. Sí, como han visto, varias formas de manejo puede hacerse mediante vía endovascular en pie diabético, ¿no? Sobre todo dilatando la arteria poplitea, la arteria tibial anterior, posterior, como han visto. Se puede hacer mediante esa técnica y, por supuesto, guiado con Doppler en este caso, ¿no? Para verificar cómo está el tracto de la arteria, ¿no? En algunos casos se logra, en otros no, pero si se logra dilatar, es bastante favorable para la isquemia del paciente, ¿no? A ver, acá vemos otra. Catéter guía.
Y luego se coloca un catéter balón y a veces el stent, ¿no? Como en este caso, un stent que se está dejando. Siempre el punto de quiebre sería la parte infrapoplítea, ¿no? Yo les dije que el tronco tibio peroneo es la clave. Si es que el tronco está tapado, ocluido, no tenemos mayor mejora, ¿no? En este caso, dilatándose la poplitea o los tibial anterior y posterior puede ayudar mucho en la repercusión, ¿no? Está bien ya determinado ahora. Claro que todavía no hay protocolos totalmente establecidos, pero sí en diferentes sitios ya se hacen este tipo de tratamientos. Mira, arteriografía para ver la poplitea, tronco tibio peroneo y el tibial anterior y posterior, ¿no? Una angioplastía pedia y tibial anterior. Nuevamente el tronco tibio peroneo. La angioplastía del tronco tibio peroneo es lo más importante después de la poplitea. Ahí se ve que el arco está formado en el pie, ¿no? Muy bien. Eso sería todo, doctor. Sí, muy bien, interesante la presentación, más que todo el tratamiento endovascular. Hay que, como ustedes han visto, manejar las somatómeras o angiosomas, también se llama. Uno de los angiosomas más importantes es el que esté irrigado, vascularizado por el tibial posterior, ¿no? Y es en base a eso como se tiene que recuperar, recanalizar en algunos casos. Que se pueden lograr, sí. Luego se puede hacer uso de silostazol, antiagregación plaquetaria, doble antiagregación, clopidogrel, anticoagulación, también aspirina, finalmente se termina dando también al paciente, ¿no? Y esperar que se recupere más que todo. Esa es la forma como se trata. Muy bien, chicos. ¿Alguna consulta de repente sobre el tema? Muy bien. Doctor, disculpe, ¿podemos continuar con la siguiente exposición? Continuamos. Ya listo, gracias, doctor. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de las hernias diafragmáticas. Siguiente, por favor. Bueno, como sabemos, bueno, las hernias diafragmáticas generalmente van a tener una clasificación que pueden ser congénitas o traumáticas, que las vamos a tratar acá. Vamos a comenzar con las congénitas.
Antes, mencionando un poquito acerca de la anatomía, como sabemos, el diafragma es un músculo aponeurótico que separa básicamente la cavidad pleural de la peritoneal, o bueno, la caja torácica de la parte peritoneal, ¿no? Y tiene la función principal que es ventilación de soporte a otros órganos y también forma parte de la estructura que divide a estas dos cavidades, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, un poquito hablando de la embriología rápidamente, en la etapa de la embriogénesis, básicamente se compone de 4 pilares de los cuales se forma, en este caso a través del septum transverso o el gis ventral, que es hacia la parte anterior, y en la cual es a expensas de la protrusión de tejido mesenquimático. Las otras son las membranas pleuroperitoneales, sobre todo hacia la parte posterior, que luego van a cerrar hacia la octava, novena semana, más o menos de formación, y también que se unen con el mesenterio dorsal del esófago, en la cual hay un cierre en la parte inferior del diafragma y también con la pared corporal propiamente del crecimiento embriológico. Entonces, estos centros fibrosos normalmente acaban hasta la séptima semana y posterior a esta hay una población de mioblastos que van a migrar a este lugar para dar la forma muscular básicamente, ¿no? Entonces, desde la octava semana para adelante es donde se cierra la comunicación de estas dos cavidades y es justamente aquí los problemas en los cuales se van a originar estas hernias y que se van a presentar dependiendo de cuál fuese a edades tempranas o incluso a edades un poco más tardías, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, hablando un poquito de la anatomía del diafragma, como sabemos es una estructura muscular en forma de cúpula o de campana que tiene básicamente 4 lugares en los cuales se agarra. Una es hacia la parte anterior, hacia el hueso del cifoides, y lo otro es hacia la cara interna de las costillas. Se dice desde la séptima costilla hasta la última, aunque eso varía en la literatura. Lo otro es hacia la parte posterior, hacia los cuerpos vertebrales, y sobre todo desde el E1 hasta el D3. Bueno, principalmente es eso, ¿no? Y bueno, las fibras básicamente convergen en un tendón central aponeurótico en las cuales se dividen 2 hojas laterales y una anterior, ¿no? En las cuales van a presentar diferentes agujeros, por decirlo así, por las cuales van a pasar estructuras que tienen comunicación desde la parte abdominal hasta la parte torácica, como por ejemplo la parte del esófago que penetra a nivel de T10, por ejemplo, junto con el nervio vago, o también la aorta que pasa a nivel de T12, o la vena cava inferior que pasa a nivel de T8, T9, etcétera, ¿no? Y otras estructuras. Siguiente, por favor. Bueno, la irrigación sanguínea principalmente se va a dar por ramas de la aorta, superiormente por la arteria, por ejemplo, la pericardiofrénica, bueno, que en este caso no es directamente de la aorta, sino de la arteria mamaria interna o la torácica interna, que penetra en el diafragma junto con el nervio frénico. Y lo otro son arterias frénicas superiores, que estas sí son ramas directamente de la aorta, pero eso es la irrigación por encima o desde una vista superior del diafragma, podríamos decirlo así. En la parte inferior es ya también por las arterias diafragmáticas inferiores, por las ramas anteriores y laterales, y en las cuales muchas veces se anastomosan con las intercostales. El drenaje venoso, pues, es por la vena frénica superior, que a su vez, bueno, conlleva al drenaje hacia la cava posteriormente, y las periocardiofrénicas, que drenan hacia la vena torácica interna, brachiocefálica, y luego a la vena cava superior, ¿no? La inervación, como sabemos, es por el nervio frénico, que tiene como inicios o orígenes, perdón, al tercer, cuarto o quinto cervicales, y acompañan básicamente a la vena cava, ¿no? Y el drenaje linfático son de nódulos linfáticos que están tanto superior e inferiormente, que drenan en la cisterna de Kilo y a su vez en el conducto torácico. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, esta es una vista superior, ¿no? En el cual vamos a ver las ramas arteriales directamente de la aorta, de las frénicas superiores sobre todo, ¿no? Siguiente. Esta es una vista inferior para ver también la irrigación, ¿no? Por parte de la aorta, de las frénicas inferiores en este caso. Es un enmarañado arterial básicamente el que da la irrigación al músculo diafragma. Siguiente. Bueno, esta es una vista en un corte sagital, ¿no? Donde no solamente vemos las ramas, en este caso, frénicas de la aorta, sino también las pericardiofrénicas, ramas de la torácica interna, ¿no? Que descienden desde la parte superior, como vemos. Siguiente, por favor.
Bueno, este es un resumen básicamente de que las estructuras que pasan a través del músculo diafragma, como habíamos visto, el hiato aórtico por donde pasa, la aorta a nivel de T12, el hiato esofágico a nivel de T10, o el de la cava inferior a nivel de T8 o T9, y bueno, otras estructuras importantes como el triángulo esternocostal, donde está más en relación con la apófisis sifoides y en las cuales va a estar implicada la hernia de Morgagni, por ejemplo, o el triángulo lumbocostal, que es en la parte posterior, que involucra el ligamento arcuato, que está lateral básicamente a los cuerpos vertebrales y donde se va a originar la hernia de Bosch-Dallek, por ejemplo, que lo vamos a mencionar a continuación. Siguiente. Bueno, la hernia diafragmática congénita. Siguiente, por favor. Bueno, la hernia diafragmática congénita se puede referir tanto a Bosch-Dallek como a Morgagni, pero solamente la denominación de hernia diafragmática congénita nos hace pensar más en lo que es la Bosch-Dallek, que es la más frecuente en comparación a Morgagni, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Hay un error básicamente en la embriogénesis del cierre de la parte posterolateral que compete a la parte pleuroperitoneal, en la cual entre la semana 8 y la semana 10 pues no se va a lograr un adecuado cierre en este caso y va a haber este orificio por el cual posteriormente van a protruir órganos, generalmente, bueno, protruyen órganos desde la cavidad peritoneal hacia la parte torácica, más que todo porque la cavidad torácica tiene una presión negativa por la cual tiende, digamos, a succionar, y además la presión abdominal hace que las vísceras protruyan, ¿no? Entonces, esta hernia lo vamos a encontrar básicamente en una incidencia de 2 a 3 por cada 10.000 nacimientos, o en otra literatura se menciona uno de cada, desde 2 hasta 4.000 nacimientos, ¿no? Bueno, lo que va a pasar acá es de que constituye, bueno, una causa fundamental de dificultad respiratoria, no solamente por la protrusión de los órganos, sino que se ha asociado de que estas hernias, bueno, están asociadas a lo que es la hipoplasia o agenesia del pulmón, es decir, de que la dificultad respiratoria que pueden tener, sobre todo los menores en las cuales se hace el mayor diagnóstico, no solamente es por, digamos, porque los pulmones son aplastados, por decirlo así, por los órganos que han protruido, sino que la misma enfermedad hace que haya una hipoplasia, una agenesia del pulmón, así que no hay en mayor manera, perdón, no se desarrollan adecuadamente lo que son los alvéolos e incluso las divisiones de los bronquiolos o los bronquios propiamente dicho, ¿no? Entonces, los síntomas más frecuentes generalmente son dolores abdominales o síntomas respiratorios. En realidad va a haber dos etapas. Uno es en la parte, bueno, de la gestación, donde también se puede hacer el diagnóstico, en las cuales va a ser importante el control ecográfico ginecológico, donde muchas veces nos dan algunos indicios como la translucencia nucal, por ejemplo, en el feto, en las cuales nos puede indicar de que puede estar sucediendo ocurriendo este tipo de hernias, ¿no? Lo otro es de que evidenciemos mediante la ecografía de que realmente hay órganos de la parte abdominal de que están protruyendo, ¿no? Entonces el diagnóstico se puede hacer desde la etapa gestacional. Aunque posteriormente, como neonato, digamos, los síntomas principales van a ser dificultad, sobre todo dificultad respiratoria, o una respiración quejumbrosa, o uso de musculatura accesoria respiratoria, disneas, cianosis, sobre todo central, o ruidos pulmonares que están apagados, o en todo caso ruidos hidroaéreos que los podemos encontrar así en la parte torácica, ¿no? Que no deberíamos encontrarlo ahí, sino en la parte abdominal, o ruidos peristálticos, ¿no? Entonces, esos son algunos síntomas que podemos encontrar. Siguiente. Bueno, el diagnóstico, como dije, normalmente se hace mediante la ecografía durante la etapa gestacional. Ahí podemos evidenciar, ¿no? Como dije, podría ser mediante la translucencia nucal o evidenciando directamente de que hay órganos que están abdominales que están pasando hacia la cavidad torácica. Aunque después, como neonato ya, se puede sacar radiografía de tórax, que bueno, es otra imagen que apoya mucho más para poder evidenciar que realmente hay contenidos abdominales que están pasando hacia la parte torácica. Entonces, dentro de algunos principales diagnósticos erróneos pueden ser como el hidroneumotórax o el hemotórax, son algunos diferenciales, ¿no? Y se pueden sacar resonancia magnética en el caso de que, bueno, para precisar un poco más cuáles son los órganos, en qué estado están, por ejemplo, o más
hacia la parte del volumen o la forma de los órganos que están pasando hacia la parte torácica, ¿no? Aunque el gold estándar sí se considera aún la tomografía, ¿no? Sin embargo, la radiografía es bastante ayuda. Siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento en realidad va a depender porque, como dije, muchas veces estos menores, sobre todo los neonatos, no solamente nacen con esta falla, sino también con la agenesia pulmonar e incluso con otros problemas como, por ejemplo, hipoacusia o problemas visuales también, o incluso también se ha visto relacionados con problemas cromosómicos como trisomía 21, o trisomía, bueno, cromosomopatías, en este caso del cromosoma 11, 18, incluso con un síndrome de Turner, ¿no? O sea, está asociado a estos problemas cromosómicos. Entonces, como estos pacientes tienen dificultad respiratoria, sobre todo lo primero que hay que asegurar es la vía respiratoria y asegurarnos de que haya una buena ventilación y una buena oxigenación, porque las complicaciones tardías van a ser justamente a expensas de esa falta de oxigenación que tienen los menores, en las cuales se puede comprometer incluso el sistema nervioso central. Entonces, muchas veces es tan severo que se tienen que asistir incluso con instrumentos extracorpóreos, ¿no? Como el caso del ECMO, por ejemplo, donde se tiene que arreglar primero, o se tiene que corregir primeramente todo el estado hemodinámico que produce, el estado hemodinámico y respiratorio, el compromiso de la falta de oxigenación, para luego hacer el procedimiento quirúrgico de la corrección de la hernia, ¿no? Entonces, dentro de la parte quirúrgica, lo que normalmente se ve, se puede hacer la laparoscopía, o sea, por la vía abdominal se puede hacer la corrección o también por toracoscopía, aunque cuando se dice que es muy complicado, se puede optar por la laparotomía también, ¿no? Bueno, esta es una hernia que en realidad no presenta un saco, o si lo presenta, es en muy poca proporción, tal vez un 10%, lo cual nos hace relación de que esta hernia no tiene, digamos, un saco que cubre a los órganos que pasan de la cavidad abdominal hacia la torácica. Entonces hace que estén en contacto directo con los órganos abdominales, ¿no? Entonces, si es que presentara el saco, lo que se tiene que hacer es la resección del saco y luego la operación como tal, que consiste en una rafia, o muchas veces se pueden poner parches o mallas, como por ejemplo el parche de politetrafluoretileno poroso, que, bueno, se puede indicar, pero tendría que ser reintervenciones posteriores, porque muchas veces los menores crecen, pero la malla va quedando corta y podría volver a aparecer, digamos, la hernia, ¿no? Entonces es lo que no se quiere, pero se podría ver reintervenciones futuras. Sin embargo, lo mejor es la rafia, ¿no? Bueno, complicaciones posteriores son problemas pulmonares a expensas, básicamente, de esa agenesia pulmonar, y también donde se tiene que corregir la parte nutricional para el soporte de las operaciones que van a venir a posterior, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, la hernia de Morgagni, ya también es de la parte anterior, de la parte posterior del cifoides, o retroesternal también se le conoce. Siguiente, por favor. Como vemos en la imagen. Bueno, esta hernia de Morgagni es básicamente, como les dije, está ubicada en la parte anterior o posterior al esternón, y en la cual también es un defecto congénito, al igual que Bosdalek, aunque se da en menor proporción, tal vez un 10% de todos los casos, en realidad, porque Bosdalek es la que compone la mayor cantidad de congénitos, en las cuales la protrusión generalmente viene a ser intestino, hígado. En Bosdalek también podría ser intestino, hígado, vaso, etc. Estómago también. Sin embargo, Bosdalek, que lo mencioné antes, es más del pilar, de la parte izquierda. En cambio, Morgagni es de la parte derecha. Esa es la diferencia de los dos. Claramente de que también Bosdalek es de la parte posterior y Morgagni es de la parte anterior, ¿no? Entonces, esta presentación, la derecha, compone un 91% donde se va a encontrar esta hernia, y pueden también ser izquierdo o bilateral. ¿Sí? Bueno, de igual manera, este hallazgo, sin embargo, es tardío. Bosdalek es mucho más temprano, es en neonatos, o puede pasar semanas o a más tardar algunos años, y el diagnóstico o los síntomas van a aparecer y se va a realizar el diagnóstico. Sin embargo, puede
los síntomas en realidad pueden ser asintomáticos, los pacientes hasta un 50-70%, pero de presentarlo va a ser porque va a haber alguna patología subyacente que va a incrementar la presión intraabdominal y va a ser la razón por la cual los órganos van a protruir de la cavidad abdominal hacia la torácica, ¿no? Entonces, si es que vamos a presentar esto, va a haber síntomas como dolor retroesternal, síntomas pulmonares, incluso infecciones a repetición, o obstrucción intestinal cuando protruye el intestino, muchas veces hace una mal rotación o se encarcela en la misma hernia, o puede tener problemas de disfagia, de reflujo gastroesofágico, de sangrado, de fatiga, o muchas veces también de indigestión frecuente, ¿no? Siguiente. Bueno, el diagnóstico básicamente es prácticamente lo mismo que el anterior, es por medio de radiografía, donde podemos encontrar incluso un signo del mango de bastón, donde se va a ver imágenes radiopacas en la parte anterior del tórax, ¿no? Entonces, sobre todo la radiografía es aquí la que nos va a dar una mejor precisión diagnóstica, ¿no? Claro que podemos complementarlo con tomografía, etc. Siguiente. La tomografía computarizada y la resonancia de igual manera nos brinda una ayuda diagnóstica, ¿no? Más precisa para ver cuál es el contenido que está protruyendo. Siguiente. Bueno, dentro del tratamiento, en este caso es una hernioplastia que se hace por abordaje que puede ser transabdominal o transtorácico, que puede ser por laparoscopía o laparoscopía o toracoscopía, en las cuales lo que se va a evitar es la estrangulación de la víscera que ha protruido y también arreglar lo que es el compromiso respiratorio y, bueno, del tracto gastrointestinal si es que protruyera la parte, los intestinos, ¿no? Entonces, en este caso, de igual manera se devuelve por medio de la laparoscopía, bueno, con los trocars se ayuda para trasladar los órganos que han protruido, otra vez regresarlos a la cavidad abdominal y luego generar la rafia, ¿no? El cosido del músculo. Y como vemos, por ejemplo, en la imagen inferior, ¿no? La imagen inferior central, donde vemos una parte del intestino que ha protruido, y luego, una vez que lo han devuelto hacia la cavidad peritoneal, vemos que hay un agujero, ¿no? Eso es justamente, y esa es la parte anterior, y ese es el agujero de Morgagni, ¿no? La hernia de Morgagni. Siguiente. Bien, doctor. Continuando con lo que son hernias hiatales, para una pequeña introducción. Las primeras descripciones se hicieron por lo que es Ambrosio Paré en 1580. Siguiente, por favor. Bien, sabemos que la hernia hiatal es una condición anatómica adquirida, la cual va a ser definida como la protrusión o prolapso del estómago proximal o cualquier estructura esofágica a través del hiato. Es una de las anomalías frecuentes y en algunas veces asintomática. Gracias a lo que es el diagnóstico por imágenes, se hace el diagnóstico, ¿no? Para recordar, la edad más frecuente va desde la desde la cuarta década hasta la sexta década, y generalmente no va a existir diferencia en cuanto al sexo. En cuanto al porcentaje de todas ellas, el 85% más o menos corresponden a la de tipo 1. Después sabemos que estas son las llamadas verdaderas, la de tipo 2 corresponde a un 14%, la de tipo 3 aproximadamente hasta el 1%, ¿no? Mientras que las de tipo 4 van a ser menos del 1%. Como dije, muchas veces son asintomáticas o padecen síntomas pero leves, los cuales pueden estar relacionados con el erge, regurgitación, pirosis en mayor frecuencia, o algunas veces incluso puede estar presentando lo que es el paciente disfagia, odinofagia, hematemesis, entre otros síntomas, ¿no? Siguiente, por favor. Bien. Según los criterios de Allison, las hernias hiatales se van a dividir en 4 tipos, de las cuales la tipo 1, también llamada las deslizantes, se da porque el ligamento frenoesofágico no mantiene lo que es la unión gastroesofágica en el caudal abdominal. Esto hará que el cardia se desplace entre el mediastino posterior y lo que es la cavidad peritoneal, ¿no? Mientras las de tipo 2, también llamadas las paraesofágicas o rodantes, esto es cuando la unión gastroesofágica ya también va a estar anclada al abdomen, pero el hiato en este caso el hiato suele ser más grande, por ende va a dejar lo que es el espacio, lo cual hace que las vísceras se van a desplazar, además por lo que es la presión negativa del tórax y todo ello, hace más fácil su desplazamiento. Las tipo 3, o también llamadas mixtas, es una combinación prácticamente de los tipo 1 y tipo 2,
donde la unión gastroesofágica y el fondo se desplazan por lo que es el mediastino. Mientras las 4, que estas son las más raras, son otros órganos se van a herniar por el hiato. Por ejemplo, parte del colon, el vaso, el estómago, dentro de lo que es el tórax. E incluso el riñón, ¿no? Algunas veces. Siguiente, por favor. Bien. Cuando hablamos de los síntomas, también pueden presentarse lo que son molestias bucofaringes, además de que pueden presentar algunos síntomas, por ejemplo, del asma. Entre los síntomas atípicos, presentamos más o menos, se presenta en 1/3 de los pacientes y simulan alguna enfermedad respiratoria. Como les decía, ¿no? Un asma puede ser, ¿no? Entre ellas, lo más frecuente está lo que es la disnea, expectoración y la ronquera. También presentan lo que son los dolores abdominales y principalmente presentan como el dolor de una pancreatitis, pero en este caso en mi cinturón. Además, como iba diciendo antes, que presenta también lo que es disfagia o lo que es dispepsia. Como dije, principalmente son asintomáticos y entre los síntomas leves también puede presentar lo que es disconfort retroesternal, náuseas, algún grado de disnea y lo que es mayor frecuencia presenta lo que es el reflujo gastroesofágico un 70%. Ahí también puede presentar lo que son neumonías. Las complicaciones principalmente van a ser lo que son vólvulos, incarceración del contenido con obstrucción. Es un hallazgo incidental en lo que es la radiografía de tórax o tomografía computarizada, ¿no? En cuanto presenta una de las complicaciones también la hemorragia digestiva alta, la cual puede generar lo que es estrangulación, perforación del órgano o isquemia, que estas van a generar, ¿no? este síntoma, ¿no? La baja frecuencia de lo que son las hernias hiatales tipo 2 es un desafío principalmente para lo que es el diagnóstico, la cual puede confundir, bueno, se ve lo que es imágenes como una masa mediastínica, incidental, lo que es en rayos X, ¿no? Y va a presentarse lo que son niveles hidroaéreos. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, es importante una radiografía y el esofograma varitado, lo cual va a ser importante, fundamental por lo que es la intervención quirúrgica y mejor estudio por lo que es planeación de reparación quirúrgica. La hernia hiatal, como dijimos, va a ser un hallazgo incidental y entre las imágenes, como dije, se presentan lo que son los niveles hidroaéreos, ¿no? Como podemos observar en la imagen. Siguiente, por favor. Y el esofograma varitado es el método de elección también para también la planeación de lo que es reparación quirúrgica o intervención quirúrgica en este caso, ¿no? Siguiente, por favor. Y también, entre otros, también tenemos lo que es la tomografía computarizada. Esta es importante para demostrar en realidad la posición anatómica de lo que es la hernia, ¿no? Esto para intervenir, bueno, para ver cuál va a ser el plan de tratamiento quirúrgico en este caso, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, el tratamiento en las hernias hiatales es quirúrgico y la elección es por vía laparoscópica. Y bueno, la técnica que se usa es lo que es la fundoplicatura de tipo Nielsen en 360 grados, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, cuando hablamos de hernia diafragmática, perdón, hernia diafragmática traumática, en este caso es causado, como ya les dije, es toda la misma definición del anterior, que hay evisceración de los órganos hacia la cavidad torácica, pero en este caso va a ser producida por lo que es un agente traumático. La hernia diafragmática puede aparecer en pacientes que han sufrido un traumatismo toracoabdominal, tanto cerrado como penetrante, lo cual va a provocar la lesión del diafragma, ¿no? Ya sea inmediata o diferida, dependiendo de lo que es el tiempo. Generalmente, estas se van a acompañar de lo que son síntomas cardiorrespiratorios y en algunos casos digestivos. Lo más frecuente donde se lesiona es el hemidiafragma izquierdo, en un 70%, y en un 5%, perdón, es en bilateral. Siguiente, por favor. Bien, con un poquito de historia hablamos de la hernia diafragmática. Traumática, en este caso,
Sennertus fue el primero en describir lo que es en 1541 este tipo de hernia, ¿no? La cual nos describe pues que era un soldado que había sido herido por lo que es arma de fuego, la cual este paciente muere por lo que es necrosis de colon. Y Ambrosio Paré fue el primero en descripción también de la hernia diafragmática, la cual ofrece también un soldado que había fallecido por una oclusión, pero antes había sido lesionado por lo que es por arma de fuego en lo que es la zona del tórax izquierdo. Y el primero en describir lo que es la primera vez que se hace lo que es la reparación quirúrgica se hace en 1886 por Riolfi, y Walter en 1889 es la que va a reparar hace una laparoscopía, ¿no? Repara lo que es una hernia por laparoscopía. Siguiente, por favor. Bien, cuando hablamos de etiología, el principal mecanismo de producción se basa en dos factores, ¿no? Tenemos lo que es un agente traumático, que principalmente van a incidir lo que son los de alta energía sobre lo que es la región toracoabdominal y la resistencia de órganos a lo que son tejidos, que estos van que ofrecen, ¿no?, los órganos y tejidos de este territorio, ¿no? Lo principal agente en estos dos mecanismos es la fuerza ejercida por el agente causal que se transmite a través de las vísceras e impacta y se descarga sobre el diafragma provocando lo que es la ruptura. Siguiente, por favor. Bien, cuando hablamos de fisiopatología, habíamos hablado que pueden ser traumatismos cerrados o también lo que son penetrantes y los iatrogénicos, ¿no? En cuanto a los traumatismos cerrados, se da más o menos en un 75%, que es lo más frecuente en nuestro medio, y las causas van a ser por los accidentes, las precipitaciones o también lo que son los aplastamientos o las agresiones. Y el mecanismo que se produce aquí es por la hiperpresión abdominal brusca y compresión mantenida en lo que son los órganos, ¿no? Y esto va a producir lo que es la ruptura diafragmática y con el transcurso del tiempo la gradiente de lo que son las presiones va a favorecer lo que son el paso de los órganos, ¿no? Hacia lo que es la región del tórax. Siguiente, por favor. Bien, el traumatismo penetrante un 25%, principalmente esta se va a dar por heridas punzocortantes, arma de fuego o también arma blanca, en este caso en nuestro medio las heridas por lo que es el cuerno del toro, ¿no? La corona del toro. Y lo que son las iatrogénicas se da en un porcentaje bajo, pero estas indican que es por lesiones que se hacen, por ejemplo, por catéteres, en una intervención quirúrgica, ¿no? O después de esto. Siguiente, por favor. Bien, como ya les decía, principalmente el lugar donde se produce más lesión es en el diafragma izquierdo. Esto debido por la debilidad anatómica posterolateral de esta parte del diafragma, ¿no? Y principalmente en esta hernia traumática, los órganos que van a ocluir lo que es el colon, epíplon, estómago y lo que en algunos casos van a producir lo que es el vólvulo. Y como les iba explicando, la presión va a importar mucho, ¿no? La presión negativa del tórax, mientras la presión positiva del abdomen, una vez que haya ruptura de estas presiones, va a hacer que los órganos del abdomen evisceren más rápido lo que es por la presión negativa hacia lo que es el tórax, ¿no? Y en estos casos puede incluso romper lo que es el hemidiafragma derecho y también puede ocurrir lo que es el epiplo, el riñón, intestino delgado, entre otros. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto hablemos de clasificación, según lo que es Grimes, tenemos lo que son tres fases, respondiendo a lo que es la fase aguda, es una forma asintomática, más o menos de 40-50%. Desde el momento, esta fase va a estar considerada desde el momento de que el traumatismo hasta la recuperación de las lesiones primarias, ¿no? Que esta principalmente puede pasar desapercibida. La fase latente va a ser el paso de vísceras abdominales hacia el tórax, puede generar o no también síntomas, ¿no? Y tenemos una fase obstructiva, donde va a haber lo que son signos oclusivos o isquémicos de las vísceras abdominales, localizadas en el tórax y constituyéndose como esta fase la
la fase donde se realizan lo que son las complicaciones, ¿no? Y estas incluso algunas veces pueden llegar a ser letales. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a la sintomatología, la fase aguda son asintomáticos, hasta un 50%, y estas van a depender mucho de las complicaciones que se acompañen a este y también determinan lo que es el cuadro de gravedad, ¿no? Principalmente en esta fase, por ejemplo, los pacientes politraumatizados graves, la sintomatología puede ser más dolida. Por lo general tiene síntomas orientativos en esta fase: dolor tóraco-abdominal, insuficiencia respiratoria, hipotensión, ausencia de lo que es murmullo vesicular y lo que son ruidos y hidroeros intratorácicos. Es importante tomar en consideración, ante todo traumatismo, lo que es la base lateral del hemisferio izquierdo. Siempre se debe sospechar lo que es una hernia diafragmática traumática, ¿no? Y es importante la evaluación de esto. Siguiente, por favor. Mientras la fase crónica, esta fase crónica también puede cursar de forma asintomática y en ocasiones el descubrimiento de la hernia suele ser un hallazgo casual. Por ello es importante lo que son la toma de imágenes y también presenta lo que son síntomas inespecíficos, ¿no? Lo que es molestias pleurales o angor, disnea, palpitaciones, molestias abdominales, dispepsia. Entre los síntomas oclusivos, que pueden ser de dos tipos, que es intestinales y gástricos, los gástricos principalmente van a presentar lo que es la tríada de Porchat, que principalmente va a tener lo que es dolor tóraco-abdominal, las náuseas intratales sin vómito y la imposibilidad para progresar lo que es una sonda nasogástrica. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a ver lo que es el diagnóstico, ¿no? Para muchos autores consideran que el diagnóstico de una hernia diafragmática traumática resulta muy difícil, ¿no? Porque supone todo un reto. Es por eso que es importante que ante todo traumatismo tóraco-abdominal siempre se debe de sospechar y descartarse, ¿no? De primera intención. El diagnóstico se va a hacer de acuerdo a la fase clínica del paciente, ¿no? Puede haber una fase aguda o una fase crónica. En lo que es la fase aguda, la hernia diafragmática traumática suele pasar desapercibida, ya que el hallazgo operatorio en el 25 al 50% de las intervenciones toracoabdominales. Además, también, por ejemplo, en pacientes que están intubados o que tienen ventilación mecánica, la presión positiva de lo que es el respirador suele actuar como un mecanismo de contención y va a impedir el paso de las vísceras abdominales hacia lo que es el tórax. Es por eso que se podría haber enmascarado, ¿no? En cuanto a lo que es la fase crónica, suele ser de diagnóstico radiológico y se va a sospechar cuando ya hay un cuadro oclusivo o perforativo en aquellos pacientes, ¿no? Que hayan tenido antecedentes traumáticos. Entonces, para esto nos va a servir mucho lo que son las imágenes, ¿no? En el caso de la radiografía simple de tórax, nos puede dar algunos signos, ¿no? Como por ejemplo vemos que en la imagen del lado izquierdo puede haber una elevación diafragmática, también podemos encontrar lo que son los niveles hidroaéreos intratorácicos, ¿no? También podemos pedir lo que es la radiografía con contraste, en la cual nos puede ayudar lo que es un estudio radiológico esofagogástrico mediante la administración de lo que es el contraste, mediante lo que es la vía oral, la cual nos va a permitir apreciar lo que es el desplazamiento, como vemos en la imagen, ¿no? El estómago que está en posición intratorácica. También en la imagen del medio hay una hernia diafragmática con vólvulo gástrica intracorácico en un paciente intervenido de fracturas vertebrales, ¿no? Y también, como vemos en la otra imagen, el enema opaco nos permite apreciar lo que es el paso del intestino grueso hacia la cavidad abdominal, hacia la cavidad corácica. También podemos usar lo que es la tomografía axial computarizada. Actualmente se considera esto como la exploración idónea y el principal método diagnóstico de las hernias diafragmáticas traumáticas, la cual nos puede dar, ¿no? Los signos más sugestivos son, por ejemplo, la herniación intracorácica del contenido abdominal, la estenosis circunferencial de la víscera herniada, que se le denomina el cisma del collar, el cisma de la víscera caída, del diafragma colgante, y también puede haber un ligero engrosamiento del diafragma, ¿no? Como vemos en la imagen, tenemos un corte coronal, el cual muestra, ¿no? Lo que es el estómago, el intestino, el vaso y el riñón, más que todo, que puede
apreciar en la cavidad torácica, ¿no? Y en el corte sagital también podemos apreciar, ¿no?, lo que es el contenido multivisceral en lo que es la cavidad torácica. También nos puede servir lo que es la ecografía, ya que va a ser un método diagnóstico cómodo, rápido, ya que los aparatos van a ser desplazables, ¿no? Se puede realizar en una sala de urgencia o en la misma cama del paciente, pero ya sabemos que es operador dependiente. En cuanto a lo que es la resonancia magnética, más que todo en fase aguda es difícil de realizar. Más que todo se recomienda en fase crónica en aquellos pacientes que no se pueda realizar por algún motivo lo que es la tomografía. También tenemos lo que es la gammagrafía hepática o esplénica, en el cual se hace uso de isótopos radioactivos. También tenemos lo que son los estudios angiográficos, en el cual se hace uso de lo que son los contrastes, y más que todo se puede usarlo si el paciente tiene sospecha de lesión vascular, por ejemplo, de la vena cava, de la aorta o de la arteria pulmonar, ¿no?, en el cual no se haya podido diagnosticar por otros medios. También tenemos lo que es la videolaparoscopía y la videocoracoscopía, ¿no?, que son exámenes complementarios que se usan ante cualquier duda diagnóstica y que más que todo requieren lo que es la estabilidad clínica del paciente. En cuanto al tratamiento, este va a depender de la fase clínica en la que se encuentra el paciente. Tenemos, ¿no?, lo que es la fase aguda y la fase crónica. En la fase aguda se va a priorizar un abordaje abdominal. Por ejemplo, en lesiones del hemidiafragma izquierdo y que tengan sospecha también de lesiones abdominales, se prefiere hacer, ¿no?, la exploración y el abordaje por la cavidad abdominal. La coracotomía va a estar indicada en lesiones del hemidiafragma derecho, y también en ausencia de lesiones abdominales va a permitir reparar las lesiones del lado derecho, y también más que todo lo que son las lesiones posteriores. En cuanto a la fase crónica, se va a preferir, ¿no? Y bueno, en la fase crónica y en pacientes que tengan patología, que no tengan patología urgente, por ejemplo, la oclusión o la perforación, en estos casos se puede programar de una forma ordinaria la operación, ¿no? No es necesario hacer el acto quirúrgico ahí mismo. Y el abordaje de elección en la fase crónica debe ser en lo que es la toracotomía, ya que permite una mayor comodidad para el médico, ¿no?, la liberación de las adherencias, la liberación del saco coronario, la reducción correcta de las vísceras, la resección del saco coronario y lo que es la reparación del diafragma, ¿no?, que en ocasiones va a precisar el uso de algunas prótesis. Bueno, a continuación vamos a presentar un caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 23 años, tiene como antecedente quirúrgico una herida por arma blanca. El paciente acude con los principales signos y síntomas, con lo que es la disnea, el dolor torácico, náuseas y vómitos. El tiempo de enfermedad va a ser de un día, el inicio es súbito y la evolución va a ser progresiva. En el relato de la enfermedad, el paciente ingresa por emergencia con dificultad respiratoria. El día previo a la admisión, el paciente indica, ¿no?, que presentó dolor de inicio súbito localizado en lo que es el hemitórax izquierdo, asociado a lo que son náuseas y vómitos. Y como ya dije, tiene un antecedente quirúrgico de hace 1 año y medio antes de su admisión, por la herida de arma blanca, ¿no?, en el tercio medio de lo que es el hemitórax izquierdo. Al examen físico, en lo que es el campo pulmonar, el murmullo vesicular se encontraba disminuido en todo el campo pulmonar izquierdo. Se le realizan, ¿no?, los exámenes auxiliares, por ejemplo, el EKG, en el cual los complejos están normales y el paciente presenta lo que es la taquicardia sinusal. También se le realiza una radiografía en el cual se demuestra el nivel hidroaéreo asociado al derrame pleural en lo que es el hemitórax izquierdo. Por eso se decide hacer lo que es, ¿no?, una tomografía, en la cual apreciamos en la imagen, en el corte sagital, se muestra lo que es el estómago distendido con un nivel hidroaéreo herniado hacia lo que es el hemitórax izquierdo. Y en la imagen B vemos el corte coronal, ¿no?, con lo que es la imagen del estómago dentro de lo que es el hemitórax izquierdo.
Entonces se decide en este paciente hacer un abordaje quirúrgico a través de lo que es la laparotomía mediana supra e infraumbilical. Y en el acto quirúrgico, ¿no? Se evidencia que el único órgano que está herniado dentro del tórax, como se ve también en lo que es las imágenes, es el estómago, ¿no? Hasta llegar a 1 centímetro aproximado al píloro. El anillo herniario está situado a la izquierda del hiato esofágico y aproximadamente a 4 centímetros de este, en media aproximadamente 3 centímetros. Y se decide, ¿no? Lo que es la ampliación del anillo lateralmente. Con poca dificultad se logra reducir el estómago, el cual se encontraba ya en fase isquémica y necrótica, más o menos en un 90% de la superficie, ¿no? Se decide por este motivo realizar una gastrectomía total. Se reconstruye lo que es el tránsito intestinal mediante lo que es una anastomosis esófago-yeyunal en J. de Roux. El defecto diafragmático se cierra, ¿no? Con 5 puntos separados de polipropileno. Se toma una muestra y se manda una biopsia en la cual se encuentra, ¿no? En lo que es el infarto hemorrágico de todo el estómago, donde hay necrosis de la mucosa y también múltiples áreas hemorrágicas. En el acto quirúrgico también se instala lo que es una sonda nasoyeyunal para la alimentación posterior, ¿no? Del paciente y se instala también lo que es un tubo de pleurostomía. Durante el periodo postoperatorio también se decide instalar una pleurostomía derecha debido a que se encuentra un neumotórax no diagnosticado previamente. En la evolución, el paciente es extubado al tercer día después de la cirugía y al quinto día se inicia lo que es la nutrición enteral a través de una sonda nasoyeyunal, la régimen oral al séptimo día y el alta hospitalaria fue al 11.º día después de la cirugía. El paciente ya se encontraba asintomático en el último control realizado y también a los 40 meses después de la cirugía. Eso es todo, doctor. Vamos a presentar ¿Qué pasó? ¿Salió? doctor, no, vamos a presentar un video. Ok. ¿Me escucha? Ya, ya, doctor. Siempre se libera primero las artes, todo lo que está metido ahí, ¿no? Y este lo difícil, están liberando todo lo contenido domiciliario.
Luego se puede hacer una radiografía primaria o compacta. Después te libera bien la zona adrenal. Doctor, disculpe, ¿qué se está cortando en esa parte, por favor? Ahí más que todo es liberando las adherencias de la zona del anillo herniario. Ahí está ahí el anillo herniario. Esas zonas son adherenciales, puede ser epiplo, ¿no? La zona gástrica también